¿Fuiste al médico y te recetaron pastillas para la ansiedad o depresión? Quédate en este vídeo. Las pastillas para la ansiedad o depresión las recetan los médicos porque le has presentado un cuadro psicológico. ¿Qué pasa? Que los médicos solo pueden actuar de manera física. Por tanto, te mandan estas pastillas. Deberían de decirte claramente que si estás en la seguridad social, enviarte también un psicólogo o que contrates uno por privado. ¿Por qué? Porque, como ya te dije, estas pastillas funcionan solo físicamente y no mentalmente. Bien, vamos por partes. ¿Realmente por qué funcionan estas pastillas? Estas pastillas actúan a nivel cerebral. Por ejemplo, hay muchas que segregan la hormona de la felicidad y eso te hace que sientas un estado de tranquilidad. Y es por ello que estas pastillas funcionan en cierta medida, porque físicamente te están provocando que tú tengas ese estado de bienestar y tranquilidad. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué las recetan? Pues porque ellos mentalmente no te pueden hacer un tratamiento psicológico. Y es por eso que, como su obligación es atenderte, pues te mandan esas pastillas para que tú sientas una especie de mejora para, por lo menos física. Bien, pero ¿realmente sirven? ¿Funcionan? Como ya te dije, físicamente sí, pero psicológicamente no. Es decir, deberías de comenzar un tratamiento psicológico junto las pastillas. Hay varias opciones a tener en cuenta. Puedes realmente tener un tratamiento psicológico sin tener que tomar pastillas, pero depende de la intensidad de tu depresión o de tu ansiedad. Si tú ves que tienes ataques de pánico o ataques de ansiedad que son esporádicos, pues mi recomendación es que no hace falta que te tomes las pastillas, pero sí que empieces un tratamiento psicológico. Si, por ejemplo, ya es muy grave, tienes estados hasta de depresión y demás, sí es recomendable que te tomes las pastillas junto con un tratamiento psicológico. Bien, te voy a realizar como una especie de metáfora para que entiendas cómo sirven las pastillas y por qué mi recomendación es que si lo tienes muy agravado el estado psicológico, pues caminen juntos los dos tratamientos, ¿vale? Entonces, imaginemos que tú tienes una caries en una muela. La caries de la muela significan todos esos pensamientos psicológicos que te vienen encima y que han hecho que tú tengas un estado de ansiedad, un estado de depresión, un estado de estrés excesivo. Esa es la caries. Y digamos que los ataques que te dan de pánico, de ansiedad, de mareos incluso o cansancio extremo, todo eso sería como una especie de inflamación en esa caries. Es decir, todo lo que tienes, todo ese estado de ansiedad y todo eso te ha hecho que infectar tu cerebro y se ha inflamado, ¿no? Es como una especie de metáfora, ¿vale? Entonces, las pastillas lo que hacen es actuar sobre esa infección, sobre esa inflamación. Y lo que hacen es que te la bajan. Por tanto, tú te sientes mejor. Pero ¿qué pasa? Que sigues teniendo la caries. Entonces, si tú bajas
si tú, por ejemplo, dejas de tomar las pastillas, que se hace de forma gradual, no lo vayas a dejar sin más, consulta con tu médico, ¿vale? Si tú te quitas las pastillas, vas a seguir teniendo la caries. ¿Y qué pasa? Que hay un peligro de que se te vuelva a infectar, de que se te vuelva a inflamar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que hay que llevar a cabo las pastillas para tratar la inflamación, la infección, es decir, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad y demás, pero también el tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque ahí te trata realmente el problema. Y también el tratamiento psicológico, porque hace que esa caries se eliminen por completo. Es decir, vas a trabajar los pensamientos que te hacen llegar a ese estado. Vas a trabajar creencias que tienes para que llegues a ese estado. Por eso es tan importante trabajar las dos cosas juntas en el caso de que sea muy intenso. Pero si tú tienes solamente la caries, o sea, no has llegado a ataques de pánico, es decir, no es tan intenso ese estado, sino que estás como con bucles mentales, con problemas, con que no disfrutas de tu vida, etcétera, etcétera, o todo lo ves negro, o todo esta angustia, pero que no has llegado realmente a intensificar todo ese estado, pues ahí solo te recomiendo que realices el tratamiento psicológico. Para ya terminar, muchas me han preguntado si las pastillas crean dependencia. Las pastillas sí crean dependencia si te las tomas durante un largo periodo de tiempo y no realizas tratamiento psicológico junto con ellas. ¿Por qué? Porque de nada que las dejes ocurre eso, de que vuelves otra vez a ese estado de inflamación, a ese estado de preocupación, de ataques de ansiedad. Entonces tienes que tirar, por así decirlo, otra vez de nuevo de las pastillas. Entonces crea esa dependencia. Podrías evitar todo esto si realizas un tratamiento psicológico. En ninguno de los casos yo recomendaría que tú solo tomases pastillas. En ninguno de los casos. Siempre el tratamiento psicológico es lo adecuado, sea con pastillas o no. ¿Por qué? Porque realmente la causa del problema es psicológica y si no lo arreglas ahí, siempre se desarrollarán y siempre se intensificará ese estado, ¿vale? Siempre, si tú quieres contar conmigo para que tú seas capaz de salir de ese estado, siempre puedes contactar conmigo por WhatsApp, por correo electrónico, por lo que tú quieras, ¿vale? Lo tienes aquí en la cajita de descripción. Si tú necesitas una experiencia que te haga salir de ese estado en el que estás y por fin ver la vida con otra perspectiva, yo te ofrezco una experiencia, Sana tu alma. En ella podrás salir de ese estado que tanto quieres, de que tanto te frustra, de que tanto te desespera estar ahí, porque te hará ver la vida de otra manera, desde otra perspectiva. Trabajaremos creencias, emociones. Sin más, espero haberte ayudado. Muchas, muchas gracias por escucharme y muchos besitos.